Día crucial para los nombramientos de la gobernadora Jennifer González Colón. Hoy, en primera instancia del orden de los asuntos, como siempre, tenemos la comisión total a las 9 de la mañana, donde habrá de presentarse allí tanto el actual presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, el doctor Carlos Díaz Vélez, con su carpeta y con sus informaciones, su evidencia que dice tener y que no ha adelantado a los senadores qué papeles pudiera traer con él para que a las 9 de la mañana, antes que el turno del doctor Víctor Ramos, pueda presentar los señalamientos que dice tener contra este y que se suman a las ya controversias existentes, ahora una serie de contrataciones que pudieran ser contrarias a una ley del 2004 que tiene que ver con las facultades que se le otorgan a contratistas en el servicio público y que tendrá que explicar también el doctor Víctor Ramos, nominado a la Secretaría de Salud, que habrá de presentarse en segundo turno y no solamente contestar las preguntas que ya tuvieran los senadores, sino que también se sumarían algunas otras que pudieran surgir de lo que vaya a decir Carlos Díaz Vélez en ese primer turno a las 9 de la mañana, que se televisará y tendremos oportunidad de ver qué tiene que decir el doctor Carlos Díaz, que no haya adelantado ya, y con la evidencia que pudiera tener en esas carpetas con las cuales lo hemos visto caminar en estos últimos días en los diferentes medios de prensa del país, y que pudieran tener que ver con el asunto del préstamo, con el asunto de las contrataciones, con el asunto también de una firma y ahora también sumado a la controversia por contratar a las personas que en días pasados tomaron la defensa del actual nominado del Departamento de Salud. Mucha expectativa en cuanto a qué pudiera pasar, particularmente por expresiones recientes del propio presidente del Senado, y también en las expresiones que ha llevado a cabo el actual presidente de la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, el senador Juan Oscar Morales, que si bien ha estado trabajando mano a mano con el actual nominado al Departamento de Salud, también en lo que tiene que ver con el cierre de las salas de emergencia y todo lo demás que hemos visto en semanas pasadas, pues también parece tener ciertos cuestionamientos o ciertas dudas en cuanto a la nominación de Víctor Ramos y cuál pudiera ser el futuro de esa confirmación o rechazo por parte del Senado de Puerto Rico, y también con cualquier otro tipo de nombramiento que ya haya hecho la gobernadora Jennifer González, más allá del de Salud y Justicia, que también está a la espera de estas entrevistas que se darán el próximo lunes en cuanto a la nominación de Janet Parra a la Secretaría de Justicia. Miren, otro asunto que ha trascendido con una información pública, y ayer un poco tocamos sobre esto por unas comunicaciones que existieron entre la gobernadora y la Junta de Supervisión Fiscal, y que tienen que ver con los aumentos o reducción, quizás, en la tarifa eléctrica, porque como saben, aquí hay varios procesos que están ante el negociado de energía, que es el que tiene la facultad y la autoridad para revisar no solamente los aumentos por ajuste por combustible, sino también esa revisión de tarifa que lleva pidiendo la Junta de Supervisión Fiscal, y que desde los años 90 esa tarifa básica no se revisa, y que pudiera a su vez incidir en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque de donde los bonistas cobren tiene que ver con esa ganancia neta que pudiera o no haber de acuerdo a lo que es el plan de ajuste de la deuda presentado por la Junta de Supervisión Fiscal, que ha tenido ciertos traspiés recientemente y que ha tenido que modificarse por lo menos en 3 ocasiones, y ahora una cuarta ordenada por la juez Taylor Swain ante el señalamiento de los bonistas o de grupos de bonistas de que esos gastos de la Autoridad de Energía Eléctrica, los gastos operacionales, están inflados y que no es real lo que destacan o identifican como lo que pudiera ser la ganancia real luego del pago de las operaciones de la corporación pública y de los operadores privados que ofrecieron una información
a la Junta de Supervisión Fiscal para la confección de del último borrador de ese plan de ajuste de la deuda y que esto incide obviamente en los procedimientos de quiebra como he explicado. ¿Qué ha pasado en cuanto a eso en las últimas horas? Pues trasciende información de que luego de que inclusive Luma había acudido ante el negociado de energía a solicitar un ahorro para lo que es la tarifa, ¿verdad? O el kilovatio hora que todos pagamos en nuestros hogares, en las industrias y las empresas, se trae un documento donde se requiere por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica que ese ahorro que había pedido Luma se utilizara para otra cosa. Ese ahorro redunda en cerca de 55 millones de dólares y sabemos, porque también destacamos desde este micrófono y esta cámara, que recientemente se había renegociado el acuerdo con Genera, que es el operador privado que contratamos, para que no solamente proveyera la generación, sino para que pusiera al día y remozara, reconstruyera, como usted lo quiera decir, las plantas que ya teníamos existentes. Y había habido una advertencia inclusive del SAR de la Energía y director de la Autoridad para las Alianzas Públicos-Privadas, que dijo, dejen de estar comprando unidades nuevas, ustedes se obligaron a reconstruir las que están dañadas, en particular la de Aguirre y la de Central San Juan. Y ya llevan 2 años y pico y todavía no han arreglado ninguna de esas. Y eso está en el contrato. ¿Y qué pasa? Ese contrato tiene unas métricas, pero no unas métricas para castigar cuando no se hagan las cosas, sino las métricas son para unas bonificaciones. Y ya esas bonificaciones se habían percibido. Inclusive cuando usted pueda pensar y percibir de que ese cumplimiento con el contrato no se ha logrado por los apagones y por ciertas otras cosas adicionales, la merma en la capacidad de generación, pues mire, como quiera, Genera por lo menos estaba bonificando y había bonificado en 2 años previos a razón de 15 millones de dólares. Y que continuando con ese paso podían llegar esas bonificaciones a 800 millones de dólares. Y el SAR de la Energía, identificando esto, se acerca a Genera acepta a decir, vamos a enviarle 110 millones para allá, que no se sabe de dónde van a salir todavía y que pudieran tener un efecto en la factura que pagamos todos, pero no vas a bonificar más nada. Esas bonificaciones tienen que ir ante el negociado y decir, mira, yo tengo el parámetro 1, 2, 3, 4 que está contenido en el contrato y yo cumplí con 1, 2, 3, 4. Y el negociado en años pasados les había dicho, ok, tú cumpliste con 1 y 2, el 3 y el 4 no. Y por eso no bonificaron de manera completa, pero recibieron dinero por bonificaciones por cumplimiento. Con lo cual mucha gente no está de acuerdo. Y dado de que eso es lo que dice el contrato, se renegocia, se modifica, se transforma. Hay una novación de las condiciones originales, como le llamamos los abogados, a cuando hay algo en un contrato y se modifica, se cambia de la letra original, porque evidentemente aparecía que había un cumplimiento, que no había un rendimiento completo para los consumidores. Y creó mucho revuelo porque dice, ¿por qué alguien aceptaría el cambio en un contrato que originalmente firmó? Pues porque, mira, iban a recibir una inyección de dinero que no tenían que probar nada. No tenían que ir al negociado para decir, mira, yo cumplí con lo que dice ahí, págame. De hecho, hay una disposición en el contrato que los ahorros se dividen entre una bonificación y un ahorro a la factura. Eso evidentemente no ha pasado porque lo que hemos visto son solicitudes para aumentar la tarifa y el kilovatio hora, que ya está rondando los 26 centavos. Pudiera llegar a 30 y está el asunto que voy a hablar ahorita también sobre lo de las pensiones que parecía que iban a estar cubiertas hasta junio y le autorizaron solamente 1 mes de los dineros ahorrados dentro del presupuesto vigente a la gobernadora. Luego de que había habido unas condiciones que la Junta mediante una carta le envió a la gobernadora que le dijo, si cumples 1 y 2, yo te autorizo por lo menos 2 meses para utilizar ese dinero, reprogramar ese dinero que estaba para otras cosas. La gobernadora y el grupo que tiene que ver con lo financiero y fiscal identificó esos ahorros para solventar, para satisfacer esos 24, 25 millones
mensuales que se paga a esos 12.500 jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y, como les digo, les voy a dar más información ahorita en cuanto a eso, porque habría que buscar entonces qué va a pasar después de abril. Dicho esto, trasciende unas expresiones, saben que se están llevando a cabo las vistas de presupuesto y los diferentes secretarios o secretarias designados o ya confirmados están acudiendo ante la Cámara de Representantes y particularmente la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, que la preside el representante Eddie Charbonnier Chinea, que estuvo con nosotros aquí el lunes, está con nosotros todos los lunes para hablar de estos asuntos. Y va el Departamento del Trabajo con la secretaria Algarín, que está designada, no ha sido confirmada todavía, aún siendo parte del gabinete constitucional de la gobernadora, pero ella dice en esa ponencia que expresa ante la Comisión de Hacienda que faltan 465 millones de recobrar de dinero mal habido y mal desembolsado, ya sea por sobrepagos o fraudes del PUA. Todavía venimos arrastrando los recobros del PUA de gente que lo solicitó mal o que fraudulentamente utilizó tácticas y estrategias para recibir dinero que no les correspondía. Y además de eso, requiere 347 millones de presupuesto para este año porque quiere llevar a cabo unas transformaciones en el departamento. El presupuesto vigente es de 383 millones y un piquito. O sea, que está pidiendo menos dinero y que con eso va a hacer transformaciones mínimamente, porque hay cerca de 1.200 plazas vacantes que ella entiende que no las tiene que llenar todas. Y me parece que esto es un ejercicio de lo que hemos hablado recientemente aquí, sobre las conversaciones incómodas que deben tenerse en el servicio público ante una baja de población y ante un reenfoque mediante la implementación de tecnologías nuevas para propósitos de dar el servicio a los contribuyentes, que es de donde sale el dinero, de donde se paga este presupuesto y otros también más allá de los fondos federales que recibimos. Y esa conversación que le digo que es incómoda porque requiere de cambios mínimamente. Y esos cambios impactan el servicio, impactan la manera en que esos empleados han llevado a cabo su labor. Y el ejemplo que siempre utilizo, mínimamente te va a cambiar ahora. Si tu rol y tu función en ese departamento era poner el papel de la bandeja A a la bandeja B, ahora cambiarte la C, muchas veces eso provoca cierta resistencia por parte de los empleados. Y si encima de eso, ahora no es colocarlo de una bandeja a la otra, sino entrarlo a un sistema mecanizado, eso me va a restar a mí labores y pudiera estar en juego mi empleo. Y entonces es importante este ejercicio y la información que se comunica. Me parece que para bien o para mal, esté usted de acuerdo o no con la secretaria, me parece que es un ejercicio de responsabilidad y de mucha valentía el decir, voy a hacer más con menos recursos y bájame del presupuesto que tengo vigente. Eso no es lo tradicional, eso no es lo acostumbrado. De ordinario, el secretario o secretaria de agencia o directora de corporación pública que se sienta en esa silla ante la Asamblea Legislativa para esta época requiere de más presupuesto porque tiene unos retos, tiene un mantenimiento de estructuras, tiene otras necesidades que surgen sobre la marcha en las diferentes crisis que vivimos. Y entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo va a terminar siendo eso dentro de ese barajeo de 13,000 millones de dólares y pico en el presupuesto del país? Pues se sentará cada agencia de esas a explicar qué tienen en ese papel para satisfacer las necesidades y garantizar los servicios a la ciudadanía. Pero mire, consono con estos procesos, también habla el nuevo titular de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y se declara autónomo. Él quiere ser independiente, declara la república. Allí en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. ¿Que cómo es eso? Él dice que va a ser la primera entidad
que se libre de las disposiciones de promesa y que quiere sacar a la Junta de la Corporación Pública de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. ¿Y que va a lograrlo? Porque con la imposición de nueva tecnología, con esto de los contadores inteligentes y con otras eficiencias en su operación, lo va a poder lograr. Quiere declararse independiente de la Junta de Supervisión Fiscal para que no tengan nada que decir allí en esa agencia. ¿Cuántos más pudieran haber así también que puedan hacer lo mismo? La realidad es que dentro de esta corporación se ha logrado inclusive mejorar uno de los pilares que requiere promesa, que es la de la vuelta a los mercados para hacer las diferentes emisiones de bonos. Y esta agencia, porque no tenía el problema que quizás tenían otras corporaciones públicas, como lo es Carretera, como es Puertos, como es inclusive la Autoridad de Energía Eléctrica, que también estuvo en quiebra, pero no llegó al riesgo fiscal que llegaron otras. Sin que hubiese una alianza público-privada tampoco que la cogiera hasta ahora. Pero él entiende que como se están haciendo las cosas y con las mejorías que hay en los programas distintos con los que funciona la AAA, va a poder declararse independiente de la Junta de Supervisión Fiscal. Vamos a ver con qué se come eso y si viene con papitas y refresco ese combo. Veremos a ver qué nos va a decir más adelante Luis González en términos de si pudo lograr este tipo de libertad, autonomía de la Junta de Supervisión Fiscal. Mire, el asunto de Rincón, la ciclovía de Rincón, el acceso peatonal y para bicicleta, que le da acceso también a los discapacitados, pudiera ser paralizado por una medida legislativa presentada en la Cámara de Representantes, nada más y nada menos que por el presidente de la Comisión de lo Jurídico, José Che Pérez, que nos hablaba un poquito de eso la semana pasada cuando estuvo aquí conmigo, porque él entendía que ese proyecto de Rincón, que es una área que él conoce muy bien porque corrió y fue electo en un momento dado, ahora es representante por acumulación, pero ese es su patio. Él es de esa área y a esos efectos presenta una medida para ofrecer una protección como reserva natural para el área, para que no se pueda construir ni incidir sobre algunos proyectos, para algunos proyectos en esas áreas protegidas. Y entonces esto pudiera implicar lo que no parece haberse logrado todavía en el tribunal por la medida que presentan grupos ambientalistas de decir esos permisos para hacer ese proyecto, aunque sea para acceso de los peatones, de las sillas de ruedas y de las bicicletas, están mal otorgados. Porque la zona marítimo terrestre está mal computada, que es lo que se indica, ¿verdad? En resumen, ante ese recurso que se presenta al tribunal. Para propósito de si se hizo conforme a derecho, mientras el tribunal no se exprese, esos permisos son válidos y se hizo de manera correcta porque se presume la corrección de los procesos. Si usted quiere decir que hay algo mal, usted tiene que ir al tribunal, convencer al juez con sus argumentos y presentar evidencia de que hubo una falla en cómo se siguió ese proceso. Y eso pasa a veces. Pero entre tanto eso no ocurra, que no haya una determinación judicial, se presume la corrección, la validez y la constitucionalidad de los permisos, de los reglamentos y de las leyes. Porque en un sistema democrático organizado así es que funciona. Y de nuevo, si usted conoce otro sistema distinto, tráigalo a la discusión a ver qué pasa. Hasta ahora ese es el mejor que conocemos y ese es el que tenemos. A pesar de que en la banda de allá parece que funciona distinto, pero vamos para allá ahorita. A esos efectos, esto pudiera inclusive revertir lo que ya se ha construido y el impacto que ha tenido, porque hay que decirlo, hubo una tala de árboles y demás, despeje de vegetación, para construir lo que es este paseo peatonal y de bicicletas y para discapacitados. Y por la utilización de microplásticos y qué sé yo, otras cosas que han ocurrido allí, ya. Habría que demoler esas estructuras, habría que renovarlas. ¿Al costo de quién? ¿Qué tendría que decir el municipio? Si esto se lleva, este proyecto, esta medida,
del representante Che Pérez se lleva a discusión? Porque ya ha habido una inversión allí, hay una gente trabajando. Y entonces esto de las reservas protegidas se utiliza de ordinario para otro tipo de impacto y otro tipo de proyecto cuando se quieran hacer residencias, cuando se quieren hacer carreteras. Y se destaca ciertas particularidades y habría que dar especificidad en por qué hay que proteger esa área. Y ciertamente allí hay un bosque, allí hay una playa y hay otras cosas, pero ¿cuál es el interés apremiante del gobierno? Ese balance de intereses es lo que debiera, no siempre ocurre, llevarse a discusión con esa medida que presenta el representante José Che Pérez. Y que recuerden que esto es un proyecto auspiciado y propiciado por muchos años del municipio de Rincón, pues por razón de que ellos entienden que esto es una prioridad y que han ocurrido ciertos eventos en la vía pública cuando los ciclistas discurren por la vía, que tienen derecho, pero es una zona boscosa, no hay la mejor visibilidad y han ocurrido accidentes. Y ahí va lo que propone el representante José Che Pérez. Mire, algo que consterna y ya lo estamos empezando a ver como normal y esto me preocupa. Estas agresiones a plena luz del día en nuestras vías públicas. Ayer tuvimos un video de estas dos damas, de una que agrede a la otra con un bate primero y después a golpes, donde se dan situaciones muy complicadas. Y como siempre les digo, aquí hay que tener cuidado porque cuando se prende esa cámara, algo ha pasado antes. Y hay un historial previo a veces entre los protagonistas que participan en este tipo de sucesos. Es lamentable, nuestra juventud está viendo eso, los niños están viendo eso. Y hay inclusive muchas personas que cuestionan, oye, pero por allí está pasando gente, ¿por qué no se meten y separan a los que están peleando, a las que están peleando? Es muy fácil decirlo de afuera, pero cuando usted confronta con una situación así que no conoces, que no sabes de dónde vino, que no sabes las consecuencias que pudiera tener, no sabes si alguna de esos protagonistas están armados. Y cuidado con la pérdida de vidas inocentes cuando estos eventos se salen de control. No podemos tener un policía en cada esquina. No podemos hacer que ese acceso muchas veces sea inmediato. Es irrazonable pensar eso. Ayer yo tuve un evento parecido. Lo comparto con ustedes. Estaba en un centro comercial en el área de Calley y un vehículo se cruza para bajar unas personas. Y en varias ocasiones les digo, por favor, ¿me pueden dejar salir? Y salió la gente del carro, no de la mejor manera. Gracias a Dios había un adulto allí. Una señora, parece ser la mamá de esos jóvenes, y le dijo, no, oye, con mucho gusto. Y dieron para atrás y me permitieron salir. Esa situación pudo haber escalado. Muchas veces la gente tiene preocupaciones, no está en la mejor forma y tenemos que hacer un llamado a la calma, a la tolerancia y a que estos ejemplos no sigan replicándose, inclusive para la persona que los graba y los sube a las redes sociales para sus 5 minutos de fama, porque yo fui el que posteó el video. Cuando regresemos debemos tener con nosotros ya al presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, para que nos hable de ciertos asuntos, además de lo que habrá de pasar hoy en esa comisión total en el Senado de Puerto Rico a las 9 de la mañana con los diferentes participantes. Los 28 senadores harán preguntas. Veremos a ver por dónde rompe eso y por dónde aterriza el asunto. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Tengo por la vía telefónica al presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Buenos días, presidente, bienvenido. Buenos días para ti, Eddie, para todos los que laboran en Nación Z, la audiencia que te escucha. Te agradezco la oportunidad que me das de compartir con ustedes. Agradecido, presidente. Unas cuantas cosas de qué hablar, pero esta mañana tenemos la comisión total donde los 28 senadores pudieran tener oportunidad de preguntar no solamente al doctor Víctor Ramos, nominado para el Departamento de Salud, sino que también estará allí el actual presidente del Colegio de Médicos, el doctor Carlos Díaz. ¿Qué se espera que pase? ¿Cuánto tiempo duraría? ¿Cómo va a funcionar? Primero que nada, el andamiaje, ¿verdad? En términos de cómo se debe ser la dinámica allí. Bueno, en primer lugar, tengo que decirte que no es que pudieran tener la oportunidad de preguntar a los senadores, es que tienen la oportunidad los 28 senadores de preguntarle tanto al doctor Carlos Díaz, que es el presidente del Colegio Médico, como al doctor Víctor Ramos, que es el designado del secretario de Salud,
sobre todos los temas que han estado discutiéndose públicamente, el tema de las investigaciones del federales, el tema de la administración del colegio médico, el tema de, ¿verdad?, de cuáles son los planes, cuáles son las metas trazadas para atender el tema de salud en Puerto Rico, no tan solo en términos de política pública, sino ante la posibilidad real de recortes de fondos federales que pudieran afectar a la población que recibe servicios del gobierno de Puerto Rico, servicios de salud a través del gobierno de Puerto Rico. Así que pudimos haber decidido que fuera la comisión de nombramientos exclusivamente la que trajera a vista pública a estos dos doctores, y decidimos que fuera en comisión total para que todo el mundo, los 28 senadores, puedan preguntar lo que entiendan importante preguntar y confrontarlos y cuestionarlos sobre lo que quieran, ¿verdad? Por supuesto, vamos a asegurarnos de que sea dentro de un escenario de respeto y cordialidad, ¿verdad? No vamos a permitir que le falten el respeto a nadie, Claro. ni a los deponentes ni a los legisladores. Así es que confío que en el día de hoy se atienda este tema. Si fuera necesario celebrar otra vista pública por razón de que surja información que requiera que, digamos, se revise, se indague un poco más sobre cualquier tema o sobre cualquier issue, pues así lo haremos, no tenemos prisa. Hemos atendido ya una gran cantidad de nombramientos y los estamos atendiendo con el mayor sentido de responsabilidad. Me leyó la mente, presidente, porque le iba a preguntar de si esto no es una vista de confirmación propiamente, si requeriría de una vista adicional de confirmación, la que es más tradicional, o si esta pudiera servir los dos propósitos. Bueno, Eddie, definitivamente sirve los dos propósitos. Ya. Fíjate que es específicamente el tema del designado secretario de salud y uno de sus principales objetores, que es el doctor Carlos Díaz. Así es que, de nuevo, si fuera necesario hacer una vista adicional o una comisión total adicional, pues lo haríamos si fuera necesario. Si no fuera necesario, pues entonces nos sentaríamos y conversaríamos con el caucus, nosotros, y estimo que los demás compañeros de las otras delegaciones harían lo propio y decidiremos ¿verdad?, qué día va a votación. Y te repito una vez más, en el caso del PNP, cada senador va a votar como estime correcto, ¿verdad? Y la historia se encargará de acreditar si fue correcto o incorrecto la forma en que se votó. En años recientes hemos visto interpelaciones, hemos visto obviamente vistas de confirmación, pero yo no recuerdo algún tipo de mecanismo donde se invite más allá del nominado a una tercera persona. ¿Ha existido, esto ha ocurrido antes? Sí, no, Eddie, sí. Las vistas públicas se trae gente que viene a favor o en contra. De hecho, aprovecho todo lo que me están escuchando. El que quiera hacer comentarios puede visitar la página cibernética del Senado. Hay específicamente una dirección electrónica que hace referencia a los comentarios a favor o en contra, ¿verdad? O alguna información que quieran proveer sobre algún nominado, lo pueden hacer. Así que el hecho de que una persona no participe en una vista pública o en una comisión total no lo priva, bajo ninguna circunstancia, de expresarse a favor o en contra de un nombramiento. Partiendo de la premisa de que la dependencia del Departamento de Salud pudiera ser la más fondos federales que recibe, ¿eso hace importante el manejo o la fiducia que haya desempeñado el secretario de Salud para propósitos de lo que va a hacer el Departamento de Salud de aquí en adelante, presidente? Por supuesto, Eddie. El Departamento de Salud, hay dos agencias en el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? Pero hay dos que principalmente atienden o impactan a diario a la familia puertorriqueña, el Departamento de Salud y el Departamento de Educación. Y son los más fondos federales que reciben de acuerdo a su programa. Todos los días, alguna familia puertorriqueña, a través de sus hijos, nietos, ¿verdad?, envían a la escuela a su familia, y otros pues acuden en búsqueda de atención médica. Y pues esas dos en particular, ¿verdad?, todas son importantes, pero esas dos en particular deben contar con el personal más capacitado, mejor comprometido, ¿verdad?, que tenga el compromiso de dar el máximo. Y por eso es que es importante que estas designaciones pues se consideren y se evalúen con profundidad. Y tengo que decirte, Eddie, mira, a veces en Puerto Rico se cae en la premisa, digamos, errónea
de que un jefe de agencia en particular, una persona sola, va a resolver los problemas de la agencia. Claro. La Policía de Puerto Rico, bomberos, Departamento DITOP, de la Familia. justicia, etcétera. Departamento de la Familia, todo, el que quieras nombrar, de acuerdo contigo. Pero no necesariamente. Pues tú puedes tener una persona muy apta, muy capacitada, pero si carece de los recursos, pues va a tener limitaciones. Y por el contrario, puedes tener una agencia dotada de recursos, de fondos, y si la persona es incapacitada, pues el resultado es pues igual. Así que por eso es que tenemos que mirar esto con total desapasionamiento y con total compromiso Claro, y le hago la de pregunta porque asegurarnos. mucha gente dice, pues mira, el colegio de médicos es casi privado y eso tiene una junta que le merece la fiducia allá, pero el que maneja lo poco, cuando va a manejarlo mucho también, o sea, si no ha demostrado responsabilidad en algo, en un presupuesto más reducido, que tiene fondos federales también, pues Sí, hay también una máxima pudiera del tener derecho, problemas acá. licenciado, hay una máxima del derecho que usted y yo conocemos, Ajá. ¿verdad? Y muchos colegiados y muchos colegas. El que puede lo más puede lo menos, pero el que no puede lo menos, Tampoco va a poderlo más no va a poder lo más. definitivamente. Presidente, le aprovecho y le pregunto, en términos de la estructura de lo que va a pasar allí, ¿ya se ha definido cuánto tiempo tendrán las delegaciones para preguntar de minoría y de mayoría? Lo voy a discutir ahora cuando inicie la comisión, voy a discutirlo con los portavoces. En- De nuevo, nuestro ánimo es que tengan la oportunidad de preguntar. Lo que ocurre, Eddie, es que algunos compañeros, ¿verdad? sí, A veces en lugar de preguntar quieren tener una alocución, ¿verdad? Y entonces, si usted va a hacer una pregunta, por ejemplo, Eddie, si tú tienes 30 preguntas ajá. y tú lees las 30 preguntas, pues hiciste todas las preguntas que querías hacer. Pero si tú quieres comenzar a filosofar, a escucharte, a hacer planteamientos que no van directamente a una pregunta, a un cuestionamiento, a una indagación, bueno, entonces te vas a quejar de que no te da el tiempo. Claro. Y Pero de si tú hecho, tienes usted ha un sido listado de bastante preguntas, permisivo en ese sentido claro, cuando la vista de Waldemar Quiles, ¿verdad? Donde sí claro, habían preguntas, claro, pero también habían planteamientos de tanto de mayoría como de minoría. claro, y por eso mi llamado es a que hagan todas las preguntas. O sea, hay gente que le gusta oírse, Eddie, o sea, que le Sí. gusta escucharse, ¿verdad? Y Y grabarse quieren para ponerlo en las filosofar. redes después. Y quieren filosofar y quieren, ¿verdad? Pues, eso está bien, eso, pues, pero entonces si usted hace eso, pues entonces no se queje de que no pudo preguntar. Claro. Presidente, más allá de esto, ¿verdad? En la dinámica que se desarrolle, y le pregunto, ¿verdad? Porque hemos visto, y ahorita le decía que pudieran preguntar porque ha habido legisladores ausentes, pero recientemente se reúne la conferencia legislativa con la gobernadora. Le pregunto si nos puede decir si este tipo de asuntos se cubrió en esa conferencia legislativa, si se habló de nombramientos de este o de los que quedan pendientes. Pues mira, comienzo diciéndote, en primer lugar, que la conferencia legislativa contó con asistencia perfecta, Ok. ¿verdad? La asistencia fue perfecta en caso del Senado, creo que también de la Cámara, pero honestamente no estoy seguro, pero en el Senado todos los compañeros asistieron a la conferencia legislativa. Se discutieron temas de legislación, se discutió temas de cómo va moviéndose la legislación de administración, las que están presentadas, las que están por presentarse. Se discutió que las agencias concernidas envíen los memoriales. Allí se nos entregaron varios memoriales que habíamos requerido a diversas agencias y se aprovechó la oportunidad para entregarnos los memoriales, lo cual yo le agradezco muchísimo a la gobernadora y a su equipo. Se habló de cómo estamos trabajando los nombramientos. Ya se han radicado un poco más de 100 y hemos atendido vamos a tener atendidos mañana, hoy tenemos uno y mañana tenemos 9, 10 más, vamos a tener cerca de 76 o por ahí, un número por ahí cerca, y seguimos trabajando, ¿verdad? Con los nombramientos, ¿verdad? En la medida en que van trayendo los documentos, pues los vamos atendiendo. Hay casos, Eddie, por ejemplo, cuando son jueces en renominación Sí. o fiscales en renominación que ya han estado bajo el rigor de la Oficina de Ética Gubernamental, que rinden informes de ética, que tienen unos controles, pues esos nombramientos pues son más fáciles. Claro, sí, porque hay un desempeño De, contra lo cual girar, ¿verdad? claro, pues tú Y vas ahí tener esa ficha. contra el desempeño que han tenido durante su incumbencia. La documentación fluye más rápido porque tienes el informe de ética, ¿verdad? Que algunos de ellos lo proveen. Ujú. Y pues eso nos permite, realmente no hay que llevar una vista pública a un nombramiento que es así. Obviamente siempre se reciben Comentario. comentarios, sí, a través de la página cibernética, Presidente, van tengo que pausar personalmente. un minutito, pero cuando regrese quiero hablar sobre los proyectos de administración presentados ya y también el asunto de presupuesto, de cómo pudiera, si hubiesen recortes de fondos federales, cómo contemplan trabajar con esto en la administración.
¿Cómo no? Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado de López. Estamos dialogando con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Presidente, le preguntaba antes de irnos a la pausa acerca de todos estos recortes que pudieran venir. Se están evaluando la eficiencia de muchos programas. Yo he dicho que quizás hay una oportunidad también para que el dinero le llegue directo a los municipios de fondos federales que también pudieran cotizar para ello. Pero el espacio del presupuesto, se está creando un fondo ahí para responder a ciertas necesidades, particularmente con lo que tiene que ver con salud. Esto está pasando en la Cámara, pero estoy seguro que en el Senado también están trabajando con ese tipo de particularidad en caso de que pudieran recibirse menos dinero en este primer año. Pues claro, mira, todo lo que pueda ser afectado por algún recorte en vista de los planteamientos que ha hecho el presidente Trump y la realidad política en Washington, D.C., pues va a requerir que se mire con detenimiento y que al momento de aprobar el presupuesto actual se tomen medidas cautelares que nos permitan, ¿verdad?, movernos en esa dirección. Ayer, por ejemplo, la gobernadora tuvo dos grandes triunfos. Primero, logró que se identifique el dinero para el pago del mes de este mes, el próximo, De los jubilados. de la pensión. Uh-huh. De la pensión de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y además de ese, que no se incluya un cargo en la factura Sí. de energía eléctrica. Así que la gobernadora de Puerto Rico tuvo dos grandes logros ayer, y cuando anunció esos dos grandes logros, dijo que se va a identificar, ¿verdad?, una fuente para pagar la pensión de los jubilados hasta que cierre el año fiscal, y obviamente tener una solución permanente luego en el año fiscal que comienza el 1 de julio. Así que hay que felicitar a la gobernadora. Yo creo que tuvo dos grandes logros ayer. Presidente, yo estoy parcializado con el tema porque tengo dos en casa, particularmente, que verdad que reciben de esas pensiones y ciertamente había tratado de hacerse un esfuerzo para que fueran 3 meses, se consiguió solo uno. ¿Eso pudiera poner la bola en la cancha de los legisladores, ahora que me dice eso, de alguna manera para identificar ese dinero? Mira, Eddie, déjame explicarte algo. Uh-huh. Se consiguió un mes porque somos una colonia, ¿verdad? Somos una colonia y la Junta de Control Fiscal, ¿verdad?, tiene un poder sobre Puerto Rico a pesar de que no fueron electos. El pueblo de Puerto Rico está pagando esa colonia, ¿verdad?, esa Junta de Control Fiscal impuesta por nuestra condición colonial. Así que, pues, se resolvió el tema con la inmediatez de pagar el mes de abril, pero se anunció ayer mismo que el espacio, el diálogo está muy bien encaminado para cubrirle el pago hasta el 30 de junio y buscar una solución permanente a partir de julio de este año, cuando comience el nuevo año fiscal. Pero parecería que la Junta de Supervisión Fiscal está induciendo a que la gobernadora inclusive requiera de un aumento a la tarifa para pagar estas a largo plazo, que esa sea la alternativa. Obviamente sería un golpe político el que hubiera que subir la factura por esos propósitos, ¿o no? Bueno, la gobernadora dijo que no cree en aumento. Uh-huh. Se lo dijo ayer de manera clara, en un lenguaje sencillo, que cualquier persona de inteligencia promedio lo entendería. Eso es lo primero. Y si la Junta se impone, no es un golpe político al PNP, no es un golpe político a la gobernadora, es un golpe político a Lela. La pregunta que hay que hacer es, el comisionado inconsecuente de Puerto Rico, que dijo que después de 20 años hacía falta un comisionado que atendiera asuntos que no fueran del estatus, bueno, pues ahí tiene uno, vamos a ver. Sin embargo, presidente, trasciende un documento donde la Autoridad de Energía Eléctrica está requiriendo que no se le pase el ahorro al pueblo de Puerto Rico para pagarle bonificaciones a Genera. Bueno, todo eso va a ser parte de la discusión, pero de nuevo, el golpe político sería a la colonia, y entonces el comisionado inconsecuente que dijo que le iba a Washington a bregar con cosas que no fuera estatus, pues ahí tiene que meta mano. A ver si lo resuelve. Ella le dice que el envío de cartas es una estupidez y que es muy maduro también porque ha habido colaboración, que no había necesidad de enviar ese tipo de cartas para solicitar colaboración con la gobernadora. ¿Coincide? Bueno, yo lo que digo es que el que dijo que él iba a Washington, dijo, vamos todos a Washington, y tenía el anuncio ese, con la cara esa que él pone, y entonces pues está en Washington. Y eso es un tema que para mí todo tiene que ver con el estatus, pero él dice que ese no tiene que ver con el estatus, pues adelante. ¿Cuál es la adelante. cara que él pone? La que todo el mundo ve. La que tú sabes, y la que tú sabes, y todos ustedes saben. Pero ¿tiene algún adjetivo descriptivo para esa cara? Cada cual llega a su propia conclusión. Okay. Yo no creo que haya mucha diferencia de opinión, pero cada cual llega a su conclusión. Ya.
Presidente, hablando de los proyectos de administración, ya suman casi 30 y pico, se aceleró el paso a esa línea. No Sí, todo sobre lo que ese estaba punto, ahí Eddie, está debo incluido decirte en el lo programa siguiente. de gobierno, le pregunto. Claro, sí. Mira, sobre ese punto, Ujú. cuando lleguemos a los 100 días, en términos de legislación aprobada, en términos de proyectos radicados, tanto en Cámara como Senado, en términos de proyectos atendidos, tanto en Cámara como Senado, los números superan ampliamente la pasada Asamblea Legislativa y los números de la gobernadora van a ser tan buenos o mejores que muchos gobernadores previos a ella. Estamos en el día 84 y de 73 de sesión. Bueno, pues llámame el día 101 para que lo hablemos con los números. Es el 13 de abril, lo tengo aquí marcadito, Por eso, presidente. yo te lo estoy diciendo hoy. Claro. Pero si tú lo quieres corroborar después, pues nos sentamos y miramos los números, comparamos los números de nuestra gobernadora con los gobernadores previos. Pedro Pierluisi, ¿verdad? Ricardo Rosselló, Luis Fortuño, Alejandro García Padilla, Cedro Vilá, Sila Calderón. Podemos llegar hasta Pedro Rosselló. Hasta Pedro Rosselló, definitivo. Presidente, hay unos proyectos suyos que, ¿verdad? Son un poco de línea más conservadora. Entre ellos se regresa ahora la discusión de las terminaciones de embarazo y en los menores particularmente. ¿Por dónde va esa agenda de los proyectos que usted tuvo la iniciativa de presentar ante la Asamblea Legislativa que parecería ser de la línea de corte un poco más conservador? Bueno, no parecería, es de la línea conservadora. Nosotros vamos a aprobar el informe del proyecto de libertad religiosa posiblemente el lunes. Los otros proyectos están calendarizados en vista y esperamos aprobar muchos de ellos antes de los 100 días. ¿Eso pudiera tener un efecto indirecto en tratar de traer la gente de Proyecto de Dignidad de vuelta al PNP? Esa es la línea detrás de esa presentación de proyecto. Pues mira, Eddie, yo no estoy tratando de traer a nadie. Yo estoy promoviendo lo que yo creo. Yo estoy promoviendo lo que yo siempre he creído. Yo estoy cumpliendo lo que prometí. Es tan sencillo como eso. Y eso se prometió en campaña. Un poco esa agenda parece haber quedado relegada por Proyecto Dignidad y la retoma usted en esto de la libertad religiosa y algunos otros adicionales también. Pero, Eddie, es que Proyecto Dignidad no tiene agenda porque tiene un voto. Claro. O sea, esto, ¿verdad? Proyecto Dignidad tiene un voto en la Cámara y un voto en el Senado. Y entonces pidieron una nueva mayoría a ellos, ¿verdad? No les fue concedida por el pueblo de Puerto Rico. Ya estamos viendo cómo alguna gente se está desafiliando y renunciando a Proyecto de Dignidad. Así que ellos tienen sus propios problemas políticos, pero nuestra agenda de trabajo es porque nosotros creemos en eso. No es porque tenga un propósito de traer gente o espantar gente, ¿verdad? Hay gente que no cree en eso, ¿verdad? Entonces, pues habría gente que dice, pues ustedes están haciendo eso para espantar gente. No, nosotros estamos haciendo eso porque lo prometimos, creemos en eso. Y es lo mejor para Puerto Rico. Y por eso nos dieron el mandato que nos dieron y tenemos 19 senadores. Ganamos 15 de los 16 senadores de distrito. A la vez hubo una determinación en días recientes que todavía, aquí la reseñamos ayer, pero no ha salido en ningún otro medio, que es que Proyecto Dignidad había ido a tratar de permanecer o de paralizar los procesos de la Comisión Estatal de Elecciones. El juez Anthony Cuevas hace una determinación mediante una sentencia de 8 páginas y le dice, no hay break, ya ustedes fueron al Supremo y les dijeron que no pueden paralizar procesos porque la ley se presume válida y el Código Electoral del 2020 también. Reacción a los efectos y ya mismo vamos para Victoria Ciudadana, que también ha tenido sus desafiliaciones recientes, presidente. Bueno, pues nada, es una determinación en estricto derecho que hizo el juez. Todo el mundo pues tiene derecho a hacer los planteamientos que estime en las cortes y se resuelven. Esos candidatos a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, parece que no va a haber consenso entre los comisionados electorales, pudieran aterrizar sobre los cuerpos legislativos. ¿Están listos para trabajar eso, presidente? Si los comisionados no se ponen de acuerdo, habiendo tenido la oportunidad otra vez, sí, pues sencillamente el código establece que vienen a la Asamblea Legislativa y así lo establece desde que, por ejemplo, en el caso de mi querido amigo Alejandro García Padilla en el 2013, se decidió, antes era por más de 2/3 partes de la Asamblea Legislativa. En el 2013 el Partido Popular pidió que fuera por mayoría simple. Lo pidieron ellos. La mitad más uno de los que estén presentes para votar. Y en el caso de estas dos personas que se mencionan por la gobernadora, que ya habían sido unos nombramientos presentados en la administración pasada, ¿cómo ve estas dos figuras hasta ahora, presidente?
El juez Rivera y la juez. Pero cuando dices que ya fueron presentadas, ¿a qué te refieres? No entiendo. Bueno, habían sido presentados previamente para la judicatura y para la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Obviamente había una mayoría del Partido Popular en los cuerpos legislativos y no le dieron paso. Pero el hecho de que hayan sido, sí. el hecho de que hayan sido presentados y no hayan sido atendidos, porque no fueron atendidos. Claro. Bueno, no es que fueron rechazados, es que no fueron atendidos. Pues no quita, porque por ejemplo Juan Dalmau lleva 3 penas y quiere correr de nuevo. Y Rubén lleva 5. ¿Le parecerían buenos nombramientos a su señoría? Bueno, es que una persona que está en la rama judicial, contra quien no hay ningún señalamiento de ninguna naturaleza, pues tiene credenciales para ocupar ese puesto. Trascendió que uno de ellos había votado donde no le tocaba porque no se había transferido a tiempo y que eso pudiera haber levantado algún señalamiento. ¿Para usted eso es importante o bueno, eso no tiene nada que ver? El derecho al voto, lo fundamental es el derecho al voto. Si no hizo una transferencia a tiempo, ¿verdad? Si se mudó y no hizo una transferencia a tiempo y fue a votar donde le tocaba y no fue impugnado, ¿verdad? No fue recusado, pues es perfectamente válido el voto. ¿Es urgente reemplazar a Jessica Padilla de la Comisión Estatal de Elecciones, presidente? Bueno, es que ahora mismo la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones no tiene mucho que hacer, ¿verdad? Así que no hay una urgencia, ¿verdad? Porque no hacía mucho como tenía que hacer, ahora hace menos, ¿verdad? Pero de todas maneras, es un tema que se atenderá si los comisionados no se ponen de acuerdo, pues entonces pues llegará a la Asamblea Legislativa y se evaluará. Agradecido, presidente, de que estuviera con nosotros en la mañana de hoy. Gracias. Mucho éxito en las operaciones de hoy, cómo no. Gracias. Era el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, con nosotros aquí en Nación Z, con el licenciado Eddie López a través de Telemundo y Z93. Ya está aquí el buen amigo Jorge Sanders para hablar de algunos asuntos. Seguirá siendo popular todavía, nos lo dirá en unos minutos. Aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López, encuentra aquí a mi lado el buen amigo Jorge Sanders, exdirector ejecutivo del Partido Popular Democrático. Buenos días, Jorge, bienvenido. Saludos, Eddie, a ti, a los radioescuchas y los que nos sintonizan por televisión y todas las demás plataformas digitales. Mira, muchas cosas pasando en el país. La oposición política pues es menos con la contundencia que hubo en el resultado electoral del 2024, donde prevalece el PNP tanto en las cámaras, en las cámaras legislativas, la gobernación obviamente, pero no en la comisaría residente. Y parece que esa contraposición viene de la figura de Pablo José Hernández. Esta semana exhorta a la gobernadora a colaborar con él. Y la gobernadora le dice, olvídate de eso, esto es, ya hay colaboración, ya hay diálogo. ¿Qué te parece, primero que nada, esa primera desavenencia o discrepancia en cuanto a la colaboración reciente del comisionado y la gobernadora? Mira, yo creo que el comisionado desde el primer día se ha mostrado en total disposición de trabajar de la mano de la gobernadora los temas que apremian a los puertorriqueños allá en Washington. Obviamente, el comisionado residente está ante una situación donde por lo menos por los próximos 2 años, en teoría, quien mejores relaciones, accesos y quien más podría lograr sería la propia gobernadora, ¿no? Tenemos un Senado republicano, una Cámara republicana, un presidente que ella apoyó. Y él se sigue aliando con los demócratas, que es algo que he levantado aquí, que me parece que quizás sea contraproducente para las iniciativas que propone. Yo creo que en parte eso tiene que ver con una estrategia de que si las cosas siguen como van, es muy posible que en 2 años Hakeem Jeffries sea el speaker de la Cámara y él tendría entonces una base de trabajar con ellos, reuniones con ellos, actividades de recaudaciones para ellos. O sea, que la está jugando para el 26. Yo creo que sí, yo creo que es una estrategia a futuro. O sea, la realidad, hablando en plata, de lo que él puede lograr, ¿verdad? Ahora mismo con las políticas públicas que está implementando el presidente y a su vez las políticas públicas que posan los representantes y los senadores en el Congreso. Antes, los comisionados residentes, todas las conferencias de prensa eran, ¿verdad? Y los propios gobernadores de todos los fondos federales que se lograron, nuevos programas, nuevas subvenciones. Ahora es básicamente un juego, las conferencias de prensa van a ser la cantidad de dinero que logré que no nos quitaran, porque ya no es un juego de traer más fondos, es de proteger los fondos que tenemos. Fondos para el sistema de salud, que en el 2027 básicamente colapsaría el sistema como lo conocemos ahora. Los últimos si 2 presidentes demócratas no fueron muy buenos con nosotros, no, ni los congresos tampoco. El presidente Biden no cumplió con extender el bloque de asignación. No cumplió la palabra empeñada del Partido Demócrata. Los recortes al fondo por el PAN que se mencionan hoy como posible en un país donde el 40% de la población
accede a fondos del PAN, donde algunos comercios, especialmente colmados, que por su localización geográfica y la demografía a su alrededor, tiene hasta el 80% de sus ventas. Pero esa no es la definición de un subsidio y de que ningún negocio debiera existir si depende de subsidio. Hablando de manera, ¿verdad?, de comercio abierto y de libertad económica. Puedes verlo de esa manera. También tienes que tomar en cuenta que sigue habiendo una competencia increíble en el sentido de que antes en televisión estaba el Juego de Tronos, en Puerto Rico el juego de márgenes, desde el importador y distribuidor hasta el que vende. Los márgenes son cada vez más pequeños y en el negocio de comida especialmente, todos sabemos que lo que los supermercados, los colmados ponen en su shopper toda la semana, la mayoría de esos productos le pierden dinero porque es para atraer al cliente. Pero aquí también está el tema de acceso a comida y de seguridad alimentaria. Sí. O sea, 33% de nuestros adultos mayores están en inseguridad alimentaria ahora mismo. Porque todo lo exportamos también, no hay nada. Lo exportamos si se afectan esos fondos. Pero ese es el tipo de fondos que hay que proteger y que más en peligro se ven en estos próximos 2 años con ese Senado republicano, esa Cámara republicana, los recortes que está implementando el presidente Trump. Obviamente, lo que es fondos para Puerto Rico, al ser, ¿verdad?, no ser uno de los estados, no ser un posible estado republicano en la mente de ellos, pues les importa aún menos y es más fácil recortar. No hablemos de los 30 billones que supuestamente están seguros, que no están seguros para nada, porque nada previene al gobierno federal de comenzar un proceso de clawback sobre eso. Yo tengo mis dudas en cuanto a eso, porque me parece que lo que se está haciendo es evaluando, ¿verdad? Y he dicho que hay una oportunidad inclusive para los gobiernos municipales, porque lo que quieren es acercar esos fondos a que las personas que dependen de los programas se nutran de ellos y no necesariamente toda la esfera burocrática. Pero ¿a qué voy con esto? Me parece que el asunto de ese reenfoque de fondos federales se ha traído un poco para una agenda de miedo en cierta parte, Jorge. Y obviamente quería hablar de los asuntos de Puerto Rico, pero es inevitable. Y el encarecimiento también de los productos, pero al final del día yo creo que lo que va a pesar sobre la mente inclusive del presidente es el consumo que hay de Puerto Rico de muchos productos de estos estados. Que ese fue el enfoque que se le empezó a dar cuando hablábamos de la transición del PAN a SNAP. Pues mira, si es Wisconsin, pues nosotros consumimos los lácteos. Si es Luisiana o alguno de los del sur, la parte del poultry, de los pollos y de las aves. Y que ir a cada uno de esos participantes, claro, esto es legislativamente, y decirle, mira, nosotros representamos una porción considerable del mercado de tu estado para propósitos de lo que consumimos. Ese discurso pudiera tener calado en esa discusión. Sí, sin duda, especialmente tú ves al día de hoy distribuidoras americanas comprando distribuidores locales, ves comercios americanos entrando en estos negocios en Puerto Rico. Definitivamente hay si ellos le ven algún futuro económico, es que hay espacio para crecimiento. Por la línea que ibas, también creo que hay un espacio para, con esto del Departamento de Educación, pues precisamente lo que quiere el gobierno federal es acercar esos fondos a los estudiantes, y al Estado. Así que en teoría, el gobierno de Puerto Rico debería tener, ¿verdad?, poder presentar un plan donde se aseguren esos fondos y se mejore su distribución, pero no debería significar la reducción masiva de fondos para Puerto Rico necesariamente. De nuevo, estas son cosas que tienen que trabajarse bien en la esfera federal, y yo creo que un poco lo que Pablo José estaba diciendo con su carta es que, sabiendo que necesita... Él fue específico en cuanto a 3, me parece, programas que requería de la colaboración de la gobernadora. De la gobernadora y de PRAFA, porque como mencionamos al principio, realmente en estos primeros 2 años ellos tienen mejores accesos a los que van a tener la decisión, porque son los que tienen mejores accesos a la mayoría. Y en ese sentido, esa estrategia de Pablo de seguir reforzando sus conexiones con los demócratas es una estrategia a futuro, porque en 2 años, en teoría, él tendría mayores accesos si los demócratas logran por lo menos uno de los 2 cuerpos, y son los 2 años de cara a las elecciones aquí. El gobierno contrata recientemente una firma que en el pasado había sido contratada por el Partido Nuevo Progresista para abogar por la estadidad de Puerto Rico, y ahora estarían a cargo de los asuntos porque tienen muy buenas conexiones al GOP, al Grand Old Party, que es el partido republicano. ¿Te parece una buena inversión? Siempre se va a hacer, siempre se va a contratar cabildero. Mira, te hablo de la selección de que haya sido ese grupo. Yo no puedo criticarle al gobierno que haga lo que uno recomendaría que hiciera si estuviera el partido de uno en poder. Obviamente
el cabildero de Washington, como se le dice, ¿verdad? La firma principal de cabildeo responde, además de a unos intereses de política pública del gobierno, también responde y va a responder a los intereses en cuanto al estatus del partido que está en poder. Es una firma muy reconocida, es una firma con buenos accesos en Washington, y la realidad es que ahora mismo eso es lo que necesita el país, es gente que de verdad consiga las reuniones e influir en la toma de decisiones sobre los fondos de Puerto Rico. Y respectivamente de qué rol hayan tenido en el pasado. O sea, no es un rol por el cual se le criticó ilegalidad. No, para nada. Así que yo no veo por qué se le debe pedir que contraten gente nueva o diferente, si eso es lo que les ha funcionado. Al final, como decía el presidente del Senado, o sea, aquí alguna gente pidió una nueva mayoría y el pueblo escogió lo que escogió. Así como lo escogieron en la gobernación, pues también lo hicieron en la comisaría residente abrumadoramente. Jorge, 84 días de mandato de la gobernadora, 73 de la sesión legislativa. ¿Cómo defines este comienzo? Tú has visto bastante de cerca las últimas administraciones comenzar y terminar. Hay gente que lo percibe como lento, como que está desorganizado, el asunto con los nombramientos y las controversias. ¿Qué opinión te merece el comienzo de esta administración de Jennifer González? Definitivamente la palabra lento es lo primero que viene a la mente, pero a mí lo que me ha sorprendido un poco es la falta de coordinación. ¿Con quién? Entre la gobernadora y el legislativo, pero en el sentido de que tú recuerdas las pasadas administraciones, 3, 4, 5 últimos gobernadores que hemos tenido, en esos primeros 100 días ya venían con un plan de las primeras 10, 20, 30, 40 leyes que se van a presentar. No, aquí hasta el otro día se habían presentado 3, 4 proyectos de administración, 2 de los cuales tenían que ver con energía, pero uno, que terminó siendo la primera ley, es simplemente permitir que se queme carbón por más años. O sea, no son proyectos insignes que usualmente se usaban en esos primeros días, esas famosas firmas del gobernador con su equipo legislativo, leyes para la creación de 30,000 empleos, leyes para proteger fondos, para crear nuevas agencias. O sea, aquí básicamente llegó el gobierno, los primeros 2 proyectos, pasaron semanas sin radicar más proyectos y no hay una coordinación con las comunicaciones. Porque ¿dónde está el calendario de temas que me dice, pues en estos primeros 20 días vamos a firmar estas 2 leyes sobre recursos naturales o estas 2 leyes sobre desarrollo económico con el equipo de desarrollo económico, con reuniones? Tú lo ves hasta en la calendarización de los eventos de la gobernadora, que a veces no van con el tema que se está discutiendo. Porque tiene que atender otros asuntos. Porque tiene que atender otros asuntos y no va con lo que está anunciando. Así que yo creo que es un poco, sí, definitivamente lento. Y en las agencias, especialmente los nombramientos de los jefes de agencias fueron lentos, pero a nivel de subsecretarios de agencias y esos niveles secundarios, falta todavía muchísima gente por nombrar en algunas agencias. Y son los que de verdad mueven los papeles y los proyectos ahí adentro. Y esa concentración de poder de quién los puede nombrar y cómo se nombran, pues afecta un poco ese desarrollo. Pero la falta de coordinación en cuanto a las comunicaciones y cómo se proyecta, porque si allá afuera está la narrativa de que este ha sido un comienzo lento, se debe a que no se está comunicando lo contrario. En administraciones recientes, todos han tenido su Waterloo, todos han tenido un aspecto que les resulta detrimental, a veces lo han podido manejar, a veces no. Y parece ser la constante el asunto de la energía eléctrica. Se tragó a la administración Pierluisi al final del día para la primaria y para la elección general. No repuntó tanto al cambiar la figura de Jennifer González, pero parecería que está ahogando también inclusive los esfuerzos de una administración que comienza con qué va a pasar con la generación, qué va a pasar con los contratos de los operadores privados, ahora el asunto de los jubilados, la tarifa de cuánto se va a pagar, cuál es el futuro de la generación, si hay capacidad suficiente, si van a continuar los apagones. Y la administración en campaña se elevó la vara bastante. ¿Cómo ves ese asunto, si se va a poder manejar en cuanto a la percepción pública mínimamente? Es que el tema al final es que Jennifer González básicamente gana la primaria en gran parte gracias a Luma, y Pedro Pierluisi ve su figura afectada grandemente por Luma. La gobernadora hizo unas expresiones en campaña, tanto en la primaria como en la campaña, de una fuerza con la que ella iba a fiscalizar y hasta sacar a Luma. Sí. Y contrasta grandemente con lo que está pasando. Pero aquí de nuevo volvemos al tema de las comunicaciones y la descoordinación.
En los periódicos de hoy, dependiendo del periódico y el artículo que tú leas, hay titulares sobre cómo Energía Eléctrica está proponiendo un aumento en la tarifa para pagar los 110 millones que hay que darle a Genera, y tienes en otro periódico un titular donde la gobernadora asegura que no saldrá de un aumento, pero es la propia Energía Eléctrica quien lo está proponiendo. Entonces, ¿dónde está la coordinación entre todas estas agencias y la fortaleza de cuál es el mensaje, cuál es la política pública de la gobernadora, y todos vamos a remar hacia el mismo lado? Y hay unos documentos que tú no lo puedes esconder, como ese que hablas de la moción que se sometió un día a las 11:09 de la noche, que se presentara ayer, y tienes el asunto también de la carta de la Junta de Supervisión Fiscal que le dice, sí, yo te voy a autorizar este mes, pero me tienes que hacer esto y esto. Eran dos vertientes que tienen que ver con pedir revisión de la tarifa a nivel del negociado. Entonces, la gente lo que ve en los medios es más tarifa, aumento de la tarifa, dónde va a salir el dinero, falta de generación. Llega la gobernadora, venía a fiscalizar, y lo primero que vimos hace como 2 semanas es que en verano tenemos que prepararnos para más apagones aún. O sea, ya cuánto tiempo lleva Luma supuestamente reconstruyendo la red energética, y ahora hay que prepararnos para más apagones que antes. Y si bien en los Después medios... la capacidad de generación, ahí Luma no entra. Eso Genera. Sí. Que le había dicho el SAL de la energía, ustedes tienen que reconstruir Aguirre y Central 1 de San Juan, y no lo han hecho. Han seguido comprando pickers que consumen gas. Pero si la decisión del gobierno y la política pública es irnos por el gas natural, debe ser abiertamente, no debe ser poniendo o atrasando proyectos de reconstruir las centrales actuales, porque este es el problema que tiene. ¿Qué pasa? Lo que ven en los medios es una cosa, pero entonces el puertorriqueño, todos seguimos sufriendo los apagones constantes en nuestras residencias. Ya ella vio el efecto político que eso tuvo sobre Pedro Pierluisi, la ayudó a ganar una primaria. Yo en Fortaleza, este sería prioridad 1 todos los días hasta que se logren por lo menos. Pero tú no crees que lo sea, de verdad. O sea, ¿tú crees que estén allí, pues eso pasó? O sea, que no hay gente trabajando en buscar alternativas para que la gobernadora quede bien. Yo no dudo que lo haya, pero no lo están comunicando bien. Ya. Sin duda no lo están comunicando bien. O sea, tú no puedes tener... Que fue una falla de la administración de Pedro Pierluisi también. Había muchas cosas pasando que no se comunicaban. Que no se comunicaban. El tema de Luma invisibilizó lo que innegablemente fueron unas inversiones grandes del gobierno de Pedro Pierluisi en ciertos sectores. Le pasó al gobierno de Alejandro García Padilla. Los números en agricultura y turismo de Alejandro García Padilla fueron completamente invisibilizados por su mala comunicación en otros renglones de su administración. Es como tú lo comunicas. De nuevo, tú no puedes tener en un mismo día 2 titulares donde uno dice que tu Autoridad de Energía Eléctrica va a pedir un aumento para pagar la factura, y en otro tú como gobernadora diciendo no, eso no va a pasar. La percepción de la gente, la comunicación es extremadamente importante para cómo se visualiza si un gobierno hizo obra o no hizo obra. Entonces, por eso te mencionaba, al mismo tiempo, tampoco tienes una coordinación con la legislatura donde tú puedes decir, mira, pero mientras esto está pasando, pues ya tenemos las primeras 5 leyes para creación de empleos y desarrollo económico, tenemos estas leyes para los servicios de salud, tenemos esto. No lo hay, al contrario, lo que hay es, yo creo que la pelea inevitable entre el presidente del Senado y el gobernador PNP, que pasa cada cuatrenio, ¿verdad? No es nuevo, pero comenzó mucho más temprano. Son discrepancias de criterio. Las discrepancias de criterio comenzaron un poquito más temprano de lo usual, en el sentido de que el tiroteo, por llamarlo de una forma digital, entre el presidente del Senado y la figura más cercana a la gobernadora, su secretario de la Gobernación, es semanal casi. Si cuelgan a Janet Parra o Víctor Ramos, ¿eso va a abrir una brecha más marcada, a tu juicio, entre legislativo y gobernación? Yo creo que ya está, la brecha ya está. ¿Cuán más marcada? No sé, pero yo creo que es inevitable que uno de esos dos que mencionas no va a pasar el sedazo de Senado. Mira, esta parte de la comunicación política le he dado mucho énfasis. De hecho, tengo aquí los viernes a Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, que ha acogido ciertas recomendaciones. Lo que pasa es que me parece, porque le pasó a Pedro Pierluisi, iba a hacer primeras piedras, iba a repartir vales, iba a repartir aumentos o cosas que había conseguido, y entonces en la conferencia de prensa lo abordaban sobre otros temas como la Comisión Estatal de Elecciones, como el asunto de Luma,
¿verdad? Y cosas que son anuncios bonitos, de momento se empañan porque tienes que salir a explicar otro tipo de situaciones. Pero me parece que aquí la gobernadora es muy astuta políticamente y hay temas que no ha querido dejárselo inclusive al secretario de Asuntos Públicos, porque hay temas que a veces el gobernador quiere alar hacia él o hacia ella. Y me parece que hay un ejercicio de cierta cosa ahí para esos propósitos. Sí, están anunciando qué está pasando en las agencias y parece haber habido un shift, inclusive un cambio, donde el secretario de Asuntos Públicos hace los anuncios difíciles o los anuncios bonitos y la gobernadora retiene los fáciles para ella dar su opción. ¿Te parece que Sí, coincides con esa apreciación? hay algo de eso, sin duda. Ella en las conferencias de prensa no le ha rehuido a tocar A los veces ella temas. vuelve para atrás y ella es la que trae el tema. Sí pienso que en su forma de contestar ciertas cosas se ha Ajá. desviado el tema por la contestación jocosa en vez de la sustancia de la contestación. Pero sin duda ella no ha tenido miedo en abordar esos temas. Lo que pasa es que eso que mencionabas de las primeras piedras y las cosas positivas, cuando más provecho tú le vas a sacar es en los primeros 100 días, que hay algún tipo del famoso honeymoon todavía con los medios y pues con la gente, con el pueblo. Y por eso es que esos primeros 100 días, y se habla tanto de los primeros 100 días porque son los más orquestados, porque son los que tú tienes todo diciembre para preparar después que ganaste las elecciones, porque se supone que haya un rollout completo donde tú controles por lo menos esos primeros 100 días la narrativa. Los 4 pilares de ese programa de gobierno, que era energía, contributivo, permisos y se me escapa cuál era la otra ahora, reconstrucción, que fue inclusive gran parte de la visibilidad que se dio en la vista de transición, se puso comités a trabajar en ello. Hay mucha gente que quizás esperábamos que ya esos comités habían trabajado en la plataforma y que ya hubiesen cosas listas. ¿Te parece descabellado el tener Para nada, si esa son 4 expectativa? pilares mínimo a 1 o 2 proyectos de ley o iniciativas por pilar, ahí tenías a 1 por semana, las 8 semanas, los primeros 2 meses para comunicar de la administración. ¿Se esperaba que esta administración fuese quizá como Entonces, la de Ricardo Rosselló? yo creo que un poco, o sea, dentro de todo, digan lo que digan, obviamente, de lo que, En cuanto a se ese vio en hit el the chat. ground running, ¿verdad? Hit the ground running con un plan, la gente se convirtió en un meme lo del plan, pero había un plan, había una comunicación, se empujaron unas narrativas que hasta los medios y la gente empezó a comentar toda esta cosa de que Ricardo Rosselló no dormía y trabajaba desde las madrugadas, pues son narrativas que se tienen que trabajar con los periodistas y con la gente y que se crean. Eso no lo hubo, pero no hay sustancia. ¿Dónde están los proyectos de ley de esos 4 pilares que tú mencionas? La gente, los comités. Tú sabes lo que piensa la gente de los comités. Los comités es lo que tú nombras y creas cuando quieres que nada pasa. Los comités es donde las esperanzas y las alegrías van a morir. Ahí no pasa nada en los comités. Pero el problema es que esta era su lanza en la campaña primarista y en la elección. Y más cuando estamos hablando de problemas que todos sabemos qué es lo que hay que hacer. El problema de los permisos en Puerto Rico, sabemos cómo solucionarlo. Sabemos lo que hay que hacer. ¿Y por qué ninguna administración popular o PNP lo ha logrado? Fácil no es. Y tiene muchos moving parts también, muchas variables. Esa pregunta, yo creo que cuando se trajo todo dentro del permiso único y la plataforma, se trató de comenzar a trabajar sobre eso. No es muy difícil en el sentido de que no hay tantas fuerzas del otro lado opositor. Nadie está del lado diciendo de vamos a mantener la burocracia de los permisos. Sí, hay ciertas áreas donde ciertas agencias o municipios quieren mantener unos poderes, pero no debe ser tan difícil y sin duda es una de las grandes tragedias que ha tenido que los últimos 3, 4 gobernadores han prometido trabajar el tema de los permisos y no ha pasado. Entonces la cantidad de negocio de creación de empleos y de desarrollo económico que se pierde en este país cuando la gente, especialmente emprendedores jóvenes y gente que quiere montar nuevos negocios, se enfrenta a esa pared de burocracia. La renovación nada más es un dolor de cabeza. Mira, increíble. Me quedan unos pocos minutos y te hago una pregunta que le he hecho a todo popular, sigue siendo popular. Sí. Que se ha sentado en esa silla. Pero en San Juan estamos con Miguel Romero. Anda. Ok. ¿Cómo se refunda lo que ya está fundado? Mira, ¿Volamos estructuras, votamos gente? ¿Cómo hacemos eso? Mira, la refundación de la que habla Pablo, yo la veo como una refundación necesaria. Tiene que haber un cambio generacional, tiene que haber un cambio de visión. Por los últimos 8 o 12 años se ha hablado de que hay que redefinir
de qué significa el Partido Popular y cuáles son las causas que defiende el Estado Libre Partido Asociado Popular también. y el Estado Libre Asociado. ¿Qué significa para generaciones más jóvenes? Pero yo creo que lo más importante ahora mismo es eso, es darle a esas nuevas generaciones una razón para votar por el Partido Popular, que tiene que ser mucho más allá de simplemente porque nuestro líder ahora es un joven. Tiene que ser razones que vayan con las necesidades y las esperanzas de esa juventud. Juventud que quiere desarrollarse y crear empleos y trabajar aquí en Puerto Rico, que no quiere irse, que no quiere abandonar a su familia. Pues la línea del partido y lo que proponga el partido tiene que ir y tiene que estar atemperado a las necesidades de la gente realmente, no a lo que piense una cúpula en San Juan. Yo creo que el Partido Popular y la refundación, Pablo, tiene que ver una cosa, y lo hablábamos fuera del aire. Yo creo que una cosa que demostró la candidatura de Jesús Manuel Ortiz es que el Partido Popular tiene un problema metropolitano de clasismo. Y el Partido Popular son dos partidos. Como sabes, yo fui víctima de eso en un momento dado. Y así lo he manifestado. Y hay dos partidos. Hay un partido metropolitano, un partido que se cree más intelectual. Y la isla. Y eso hay que atemperarlo a uno solo. Pablo ganó desde la isla hasta ganó en Bayamón, ganó en Guaynabo, ganó en San Juan. No tiene ese problema. Pero el partido lo tiene. Y esa refundación tiene que ir a acercar el partido de nuevo a la gente. Jorge, agradecido de que estuvieras con nosotros esta mañana. Gracias. Retomamos la comunicación pronto. Te vuelvo a invitar para hablar un poquito más de los asuntos. Gracias. Mire, el condado como México y Colombia, motociclistas enmascarados asaltando y dando tumbe a la gente. Hablo un momentito de eso con ustedes cuando regresemos de la pausa aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. A ampliar sobre algo que compartí con ustedes ahorita y que tiene ahora otro incidente adicional que pudiera llegar a los tribunales y que también incide sobre la población que no necesariamente pelea, que discute, que simplemente va transitando por las vías públicas del país. Y es que ahora tenemos una nueva modalidad que la habíamos visto en otras repúblicas latinoamericanas, donde motociclistas enmascarados abordan a los turistas en el área turística de, valga la redundancia, de el condado. Ya se han registrado ciertos incidentes. Y esto un poco va de la mano con lo que hemos discutido también de que las motoras están al garete y que hay que hacer algo con ello y que es complicado para la policía, inclusive, o para las fuerzas de ley y orden, detener una motora. ¿Qué hago con ella? ¿Cómo la incauto? Tengo que buscar una grúa, ¿verdad? Y ocurre a veces con los caballos, inclusive cuando se hacen las cabalgatas. Para los vehículos, ¿verdad? Para los carros como tal, pues es más, no quiero decir que es más fácil, pero es más fácil de tener un carro que una motora. Es la realidad dentro de la razonabilidad. Y entonces tenemos ese reto y ahora más cuando vemos una proliferación de estos vehículos de motor, que algunos tienen tablillas, algunos no. No necesariamente los ocupantes o los que los manejan tienen las herramientas de seguridad requeridas por la propia ley y que coloca a los agentes interventores en una posición difícil porque se van a evadir, van a tratar de irse a la fuga y lo demás. Y eso no solamente pone en riesgo a los agentes interventores de la policía, sino que también pone en riesgo a la ciudadanía que no sabe que viene una persecución y hemos visto diferentes tipos de accidentes, inclusive con motoras por esto de las piruetas y de todo lo demás. Pero ahora se suma a que también vamos a tener que estar pendientes a que no pase una motora y vaya a causar una situación de peligrosidad en términos de robos, ¿verdad? Porque aquí hay intimidación y violencia, no es una mera apropiación ilegal. Así que, ojo al pillo, hay que estar pendiente. No, la alternativa no puede ser encerrarnos en nuestras casas y mirar para el lado y que otro lo resuelva. Lo que pasa es que, y por eso traigo lo que discutía con ustedes ahorita, de estas peleas que se dan o situaciones que tienen que ver con tránsito o con otras desavenencias entre unas y otras personas para propósitos de cómo pudiera detenerse a tiempo sin que haya otras consideraciones y la participación de unas personas que se sienten que pueden actuar de manera ilegal y hasta criminal contra otros seres humanos simple y sencillamente porque saben que no van a haber consecuencias. Y las consecuencias tienen que estar presentes aquí no matter what. Tiene que, cuando alguien no se sabe comportar, y les hago siempre el mismo ejemplo, la gente en la rotonda aquí en San Patricio no se comporta igual que en el Pare dentro de la base de Buchanan. Porque hay unas
consecuencias distintas y casi inmediatas. Y eso no puede ser óbice, no puede ser la motivación ¿verdad? Estricta de que la gente decida no comportarse. Ponemos más cámaras, grabamos la gente, después los vamos a buscar. Pues pudiera ser una opción, ¿verdad? Y estamos viendo mucho esclarecimiento en tiempo récord de muchas de las situaciones que estamos viendo. Pero al final del día, eso es lo que le queremos enseñar a nuestros hijos. Eso es lo que queremos que quizás le hagan a nuestros hijos más adelante. Me parece que estamos dejando de ver inclusive una consideración que pudiera ser hasta conveniente para nosotros mismos. Porque yo no quiero que proliferen esas conductas porque me las pueden hacer a mí más adelante cuando a lo mejor ya esté mayor y no pueda defenderme. Porque ahora somos los guapos del barrio, pero en un momento dejaremos de serlo. Porque vamos para mayores, no vamos para más jóvenes y más fit, ¿verdad? O, como siempre les recalco, cuando es alguien que uno quiere mucho. Porque hacerle bullying al nerd en la escuela estaba cool cuando yo era parte del grupo que vacilaba. Pero cuando se lo hacen a mi hijo ahora, que yo no estoy allí para controlarlo o para participar, entonces la cosa cambia. Entonces la cosa es distinta. Porque es alguien que tú quieres mucho y no tienes control sobre la situación. Y a mi hijo no. Yo lo hacía en la escuela a otro, pero para mi hijo no. Y es una situación de conveniencia. Si lo queremos ver así, porque así que funciona el ser humano. Entonces, como yo no quiero que a mi hijo o a alguien que yo quiero mucho no lo maltraten, pues quizás sea el momento de llegar a la decisión brillante de no maltratar y no ejemplificar conductas antisociales y hasta antijurídicas y criminales con otros seres humanos, mínimamente cuando vamos en el tráfico. Y les decía que tuve una situación, yo, Eddie López, ayer, en un estacionamiento, que no permití que escalara, que yo tengo otros elementos de tolerancia y de ¿verdad? Hasta resistir algún tipo de agresión verbal. Pues, oye, pero todo el mundo tiene su límite. Y cuando hay gente que no se sabe comportar o que no ha tenido el mejor ejemplo, como fue esos jóvenes con los cuales tuve oportunidad de incidir, pues las cosas pueden escalar rápidamente en un momento dado. Así que el llamado, la exhortación, es que si usted no lo quiere hacer, mínimamente porque es contrario a la ley y porque pudieran presentársele otras situaciones y las consecuencias que esto acarrea, hágalo porque alguien más no vaya a hacérselo a usted o a una persona que usted quiere mucho. Es sencillo, es sencillo. Y tiene su conveniencia para el contrato social entre los seres humanos en una sociedad democrática y organizada. Y por ahí vamos. El final del día nos va mejor. Y ni hablar del asunto de pacientes de salud mental, que hay mucha gente por ahí sin el diagnóstico correcto o inclusive tomando medicamentos que pudieran alterar su forma de ser y su manera de funcionar en la sociedad. Hay mucha de esa gente por ahí. No podemos partir de la premisa de que todo el mundo anda medicado por la vida y que todo el mundo tiene un padecimiento de salud mental, porque imagínense dónde vamos a parar también. Todos para los hospitales que ya conocemos. Entonces, dentro de esa convivencia, tiene que haber un respeto, y respectivo de usted sea mujer, hombre, las mascotas también, no los podemos dejar fuera. Porque es una conducta antijurídica y cuidado de que el maltrate a un animal también lo va a hacer a una persona. Y entonces, al final del día, son reglas básicas. Mire, por conveniencia, porque a usted no le pase o a alguien que usted quiere mucho. Limitadamente, esa es mi exhortación. Y, ¿verdad? Un poco también, ¿qué hacemos ante una situación de peligrosidad cuando vemos uno de estos incidentes de pelea o de agresiones y vamos en el carro de al lado? Esa es complicada y no se habla mucho de eso. Y hay gente que dice, míralo toda la gente que pasó por ahí al lado y no hizo nada. Es bien fácil decirlo. Pero tú no sabes qué está pasando, tú no sabes cuál es la historia previa. Exhortación de cariño. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y más allá de las situaciones que tenemos aquí en Puerto Rico, donde sí han habido consecuencias y ha habido convicciones y sentencias, como en el caso del expúgil Félix Verdejo, tenemos una situación que está interesante porque se está argumentando la jurisdicción inclusive del tribunal para procesar y sentenciar por los delitos a Félix Verdejo. Y ha habido una discrepancia entre la representación legal
y el expúgil, que está cumpliendo por 2 sentencias perpetuas, ¿verdad? Por la muerte de la joven y la muerte del feto también. Y hay una discrepancia entre qué debe contener esa apelación. Y me parece interesante porque esto se da con mucha frecuencia, pero pocas veces se reporta esta divergencia que ocurre entre un condenado convicto y la representación que trabaja su apelación. Porque hay muchos argumentos que se quisieran traer, pero no todos son convenientes o persuasivos para que se abra y se dé un nuevo juicio o haya una revocación, ¿verdad? Y esto se da por vía de excepción cuando se trata de los tribunales apelativos, particularmente el de Boston, que es el que aplica a Puerto Rico. Y aquí habían alegadamente 3 argumentos que quería traer el expúgil, pero el abogado le dijo, vamos a concentrarnos en este. Y ahí empezó la diferencia de criterio que redunda ya, como había anticipado ayer, en la renuncia, el pedido de renuncia a la representación del boxeador, lo cual lo dejaría por la libre y presentando su apelación, que se puede hacer, es menos recomendable, pero la haría por cuenta propia, lo que se llama pro se, en su análisis, porque hay unas cuestiones de forma, hay unos requisitos que son necesarios para que simple y sencillamente ese panel de jueces en la esfera federal revise ese pedido de revocación de la sentencia que está pidiendo Félix Verdejo. Así que eso en cuanto al asunto de tribunales, que me parece interesante. En la mañana de hoy va a presentarse lo que se llama un estudio de retrato de mercado de la industria automotriz, que lo presenta el grupo de lo que se llama PRADA, Puerto Rico Automobile Dealership Association, y se llevará a cabo a las 9 de la mañana hoy en lo que es el Caparra Country Club, en uno de los salones, y se hizo un estudio de cuál es la expectativa para los mercados de la industria automotriz, que a su vez trae la industria del financiamiento, trae la industria de piezas, la de combustibles, lubricantes. Hay un montón de otras industrias aliadas que tienen que ver con esto. Pero, como muchas cosas en la vida, se da ante un anuncio de Casa Blanca de la imposición de los aranceles sobre vehículos importados, mire, tan cercano como el martes que viene, el día 2 de abril. Y se han levantado ciertas excepciones a este tipo de situación que ya se están contemplando. ¿Y a qué voy? Una de las primeras cosas cuando escucho este anuncio es que esto no solamente va a ser para los vehículos, sino que también va a ser para las piezas, para las refacciones. Cuando usted tiene un arreglo del vehículo, a pesar de que usted no compre vehículo, pues las refacciones y las piezas, cuando vaya a su carro a servicio o cuando haya algún accidente de tránsito y usted necesite reemplazar piezas, también van a sufrir eso. Ya el presidente ha dicho que para las piezas, o por lo menos las piezas que vienen de Canadá y México, ese arancel no habrá de imponerse. Primera reversión de la posición original. Y como siempre le he dicho, el presidente está haciendo un ejercicio de comunicación política para hacer que ciertas cosas pasen en otros países y que se tomen políticas fiscales distintas para con los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vamos más al detalle de lo que anuncia el presidente, parece hacia la línea de Europa, de los carros europeos, con unas marcas particulares que inclusive las menciona por nombre. Y dice, esa gente, esos mercados para los cuales se vende mucho vehículo en Estados Unidos y los territorios, han sido injustos con nosotros. Y los vehículos de nosotros que se fabrican en Estados Unidos tienen unos aranceles allá. Eso no se había reportado. O si se reporta, se dice por lo bajito. Entonces, yo quiero que me quiten ese arancel de los carros que yo fabrico y que envío para allá, porque eso es lo que ha provocado el que se pierdan esas fábricas en territorio americano. Miren por dónde va la lógica. Más allá de decir, esto es el acabose, ahora los carros van a estar más caros y con los arbitrios que se le ponen aquí en la entrada, y que entonces eso se replica porque cuando financie el carro, esas partidas también van a cobrar intereses y voy a pagar mucho más caro. Mira, a lo mejor el momento de comprar el carro es ahora, antes de que eso pase, antes del martes, pero se lo dejo a su arbitrio los que estén pensando en tomar esa decisión. A esos efectos, ¿a qué voy? Hay unas cosas específicas dentro de la comunicación del presidente Donald Trump. Y lo que pudiera parecer
cosas alocadas, intimidantes, y a lo cuales no estamos acostumbrados, no necesariamente va a redundar en algo catastrófico, porque el presidente podrá tener el estilo que tiene, pero tiene unos asesores y sabe cómo eso va a incidir en los mercados que los conoce muy bien y que ciertamente ante la incertidumbre de lo anunciado no han repuntado de manera positiva y en algunas marcas aún más. Pero, ¿a qué voy con esto? Pudiera ser que de aquí al martes pase otra cosa. Ya ha determinado inclusive que en el asunto arancelario hay que examinar cada vehículo o cada modelo de los vehículos a ver qué piezas tiene. Para mí eso es algo complicado, ¿verdad? Y ha establecido un porcentaje. Si el vehículo tiene un porcentaje de construcción o manufactura americana, ese vehículo no va a estar sujeto a los aranceles. Segunda excepción que trae dentro del anuncio de la imposición del 25% de aranceles. Y ya hemos visto como en otros renglones, como en el de la comida, ya le ha dado para atrás cuando ciertas otras cosas pasan a nivel de los mercados internacionales y de los países que exportan sus productos hacia los Estados Unidos. Hablábamos de las bebidas y de los vinos recientemente, que también vienen de Europa. Ya la guerra no es contra China o contra otros países asiáticos. Ya la guerra ahora es directa contra países europeos que hasta ahora han sido aliados. Pero, ¿cómo explicamos esto? Pues mire, porque esas cosas se están pasando y nosotros inclusive lo pagamos más caro o hemos perdido hasta manufactureras de farmacia que se han ido para esos territorios donde parece ser que hay unas prácticas injustas y que no son iguales, no hay un playing field a nivel con lo que pasa en Puerto Rico. Tengo que pausar, pero cuando regresemos, en los minutos finales, hablo un poquito acerca de las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica y qué pasos pudieran darse en los próximos días para lograr ese propósito y que haya certeza en que se va a cumplir para con esa gente que dedicaron su vida en posiciones muy peligrosas para el Puerto Rico que tenemos hoy. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López y como siempre me tomo el tiempo para compartir diferentes aspectos con ustedes y les he hablado acerca de las pensiones de los jubilados que ciertamente están atados a lo que es la factura que recibimos en las casas por el servicio eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo la gobernadora está haciendo unos esfuerzos de buena fe para conseguir asegurar y tener esa seguridad y esa certeza y no tener que estar buscando todos los meses de dónde sacamos esos 24 millones de los 12.500 jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero al final del día, esto representa, y era lo que quería decir, 1.7 centavos del kilovatio hora, que ciertamente, ¿verdad? Es dinero, no estoy diciendo que sea poco. Considerando lo que a veces viene por ajuste por combustible o cualquier otra iniciativas que se dan para propósitos de la factura y la revisión de esa tarifa, pudiera ser una cantidad limitada. Y quería tomar el tiempo también porque hay un anuncio en las últimas horas del secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arturo Garfer, que a su vez es el general de brigada de los asuntos de Kosovo para la OTAN, para la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que saben que son quienes han estado bregando con el conflicto de Ucrania y de Rusia también. Y dice Arturo Garfer que los Estados Unidos pudiera estarse preparando para un conflicto bélico, ¿saben con quién? Con China. Los chinos son muchos y tienen una particularidad adicional, que es que la mayoría o gran parte de la deuda externa de los Estados Unidos, los dueños de esa deuda es China. Y si acudiesen y dicen, sí, pues vamos a eliminarte eso y págame ahora, pondría a los Estados Unidos en una situación muy complicada. ¿Cómo esto trasciende y cómo pudiera quizás también traer unas conversaciones particulares entre China y los Estados Unidos, inclusive qué va a pintar Rusia ahí y Ucrania? Estaría sumamente interesante. Estamos viendo un lenguaje en tiempo récord a nivel internacional que causa incertidumbre también para los mercados y para muchas otras cosas adicionales. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.